Bueno, buenos días, Mónica. Sí, ¿cómo te va, Mario? Bueno, digámosle que ya te presentamos, pero digamos que estamos hablando con la diputada nacional, doctora Mónica Frade. Así que yo te voy a decir simplemente Mónica, pero para que los oyentes sepan Así es, sí. que estamos hablando con una diputada nacional. Mónica, además de los ruidos que me aparecen acá en el... Sí. Ahí parece que mermaron. Está bien. Yo quería preguntarte, vos como diputada nacional, y lógicamente que siguiendo la cuarentena y respetando estas indicaciones sanitarias que incumben a la totalidad de los argentinos, pero también a los argentinos nos preocupa qué está pasando con las instituciones y en particular qué está pasando con el Congreso Nacional. ¿Qué nos podés decir? Bueno, lo primero que debo decirte es que comparto la misma preocupación tuya y de los argentinos. No tenemos de momento ninguna comunicación de que el Congreso vaya a sesionar en lo inmediato. Ustedes saben, porque fue público, que estos últimos 20 días hubo pruebas de sesiones virtuales con plataformas, bueno, con un sistema doble por el cual por la computadora entrábamos al recinto y por el teléfono votábamos. Ajá. Las pruebas que se han hecho evidentemente fallaron, hubo errores técnicos en las primeras, en la última que fue hace un par de días también, y esto hace que tampoco haya sesiones virtuales, las que yo te aclaro que repruebo de momento, no estoy de acuerdo. A ver, sí. Voy a empezar por el principio. Todavía nadie me dice cuál es el obstáculo para tener la sesión presencial. Uh-huh. Se argumenta que somos 257, pero a ese argumento se le opone la posibilidad de que el Congreso pueda sesionar en un lugar amplio donde se tomen las medidas sanitarias del caso, que estamos tomando todos. Así que es absolutamente subsanable ese escollo. No Sí, pueden actuar en el Luna Park o en cualquier lado, cualquier María, lado. en una cancha de fútbol, exactamente. Lo único que se necesitan son micrófonos y, bueno, en su momento el argumento fue que para Massa no se podía trasladar a 600 personas. Evidentemente le resulta eso un obstáculo. A mí no me parece que la democracia no merezca el traslado de 600 personas. Así que, así como organizan actos en canchas de fútbol, con mucha más razón se puede organizar esto. Así que no hay razón. Y respecto a las sesiones virtuales, que entiendo que está bien que la tecnología vaya avanzando, lo que vos no podés avanzar en la tecnología en un momento de crisis como esta, donde vos tenés que preparar a la gente, se tiene que preparar el sistema, en fin, vos no podés salir a ensayar una innovación en un momento donde se necesita urgente que se sesione para aprobar las cosas que hay que aprobar. Hemos presentado muchísimos proyectos, de modo que yo tengo una enorme preocupación, agoté varias instancias, el interbloque de Juntos por el Cambio ha pedido sesiones reiteradamente, recién el día 28 de abril se ha reunido la Comisión Bicameral de Seguimientos de los decretos de necesidad y urgencia, que ya para el 28 de abril eran cerca de 40, de modo que hay una falencia muy notoria, es inocultable y es injustificada. Bueno, sí, yo creo que en general la población está viendo esta ausencia de tanto del Congreso como las falencias graves de el Poder Judicial. Sobre el Poder Judicial te hago una pregunta. Vos sos abogada, así que del Gran Buenos Aires. Además, la Corte Suprema ha tomado una resolución respecto de los detenidos. ¿Qué podés opinar al respecto? Porque lógicamente la opinión pública ha sido conmocionada con la liberación de algunos detenidos por delitos gravísimos, como violaciones, crímenes, etcétera, y la ausencia total de control por parte de estas personas, hecho que el propio Sergio Berni reconoció. De manera que, ¿cómo estás viendo esa trama del asunto?
Bueno, coincido en que es una trama. Es una trama, creo que en la pandemia, en medio de la pandemia y en este paréntesis de dos de los tres poderes, hay lugar para este tipo de situaciones que de otra manera sería mucho más difícil. Así que vamos a poner el fallo del juez Violini en este contexto, porque hay que ponerlo en este contexto. Uh-huh. Esto comienza, yo diría que comienza en el mes de diciembre del año pasado, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reunió a todos los jueces de garantías y fiscales de la Provincia de Buenos Aires para pedirles que morigeren pena. ¿No? ¿Qué significa esto? Que las personas que le quedaban pocos meses de detención, las penas más bajas, bajo determinadas condiciones que se fueran liberando, e incluso aquellas personas que están indebidamente sometidas a prisiones de prisión preventiva sin condena firme. Uh-huh. Bueno, ahí empieza toda la situación, y esto se da el 19 de diciembre, apenas cambia el gobierno. Esto lo destaco porque no me parece inocente lo que hace la Suprema Corte. A partir de ahí, en el mes de marzo, cuando se da la pandemia, una semana, si soy muy larga, cortame, estoy haciendo un resumen para que... No, está bien, por ahora tenemos unos pocos minutos más. Apenas decretada la pandemia, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que es un organismo público, autárquico, con el CELS, comienzan a elevar pedidos para que se morigeren penas, para que se liberen detenidos. Mandan carta a Kicillof, mandan a la Suprema Corte y mandan al ministro de Justicia de la provincia, Julio Lac. Ahí incluso llegan a pedir la conmutación de penas. Es muy interesante porque, digamos, comienzan con el tema de los teléfonos celulares, ¿te acordás? Que empezaron, y a partir de ahí, digamos, van por más. Y en este van por más comienzan interponiendo un habeas corpus, creo que fue en Mar del Plata fue, donde piden la liberación, empiezan a pedir liberaciones, y luego hacen liberaciones por medio de habeas corpus que se fueron concediendo, algunos se rechazaron, pero el grueso fue justamente el habeas corpus que le ingresan al juzgado de la casación penal de la provincia de Buenos Aires, al juez Violini. Y el juez Violini, violando todas las normas habidas y por haber, esto hay que decirlo, todas, decide la liberación. ¿Por qué digo violando todas las normas habidas y por haber? Porque el juez Violini sustituye en la decisión a los jueces naturales, a los que debería haber girado eso, porque es el juez de la causa que detuvo a esa persona quien puede decidir eso. Él toma las facultades de los jueces naturales de cada causa y las hace suyas, y además utilizando una resolución de la Suprema Corte que autoriza a los tribunales colegiados durante la pandemia a tener una única firma de 3, él usa esto pasando yendo por sobre el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que solamente lo habilita con 2 firmas. Con esto tampoco da traslado a los fiscales ni a las víctimas, y entonces el juez Violini, con un fallo que es netamente político, es un hombre político Violini, pero no lo digo porque sea una opinión, sino porque públicamente él lo ha expresado así. Entonces decide esta liberación, y en esta liberación, donde habla de delitos leves, la Corte hoy le señala que no existe la figura de delitos leves, se ha producido lo que se produjo, con un daño irreparable, porque va a ser altamente dificultoso que las personas que han sido liberadas puedan ser encontradas, o va a ser muy difícil, así que el daño ya lo produjo. ¿Y esto da lugar a un juicio político, este hombre? Sí, creo que hoy se presentó por parte de una ONG, y creo que es pasible también de una denuncia penal que debería hacerse, y que estamos evaluando la posibilidad de hacerla. Bueno, mi última pregunta, y vamos a dejar lógicamente en el tintero muchas cosas para el futuro, pero yo te quiero hacer partícipe de una utopía mía, pero que tiene que ver justamente con la función en la cual vos te encontrás. Yo creo que el Congreso Nacional, que se le llama Poder Legislativo, además del legislativo, de legislar, y que en la Argentina en muchas ocasiones se transforma en una escribanía del Poder Ejecutivo simplemente, es un ámbito de parlamentar. Y el parlamentar
como en el ágora griego, es un ámbito donde hablan y se van en ese dialogar de unos y de otros, se van generando ideas que son capturadas por la inteligencia colectiva del cuerpo y luego elaboradas, desarrolladas, enriquecidas y transformadas en proyectos. Es decir, lo que yo llamaría, en lugar de un poder judicial, un parlamento creativo, colaborativo y cooperativo, es decir, que sea realmente un ámbito de discusión de los grandes temas nacionales, a partir de los cuales se le aporta a quien está gestionando ideas que signifiquen cambios significativos para la vida de los argentinos. ¿Qué tan lejos estamos de un parlamento creativo? Bueno, estamos lejos del parlamento, pues está cerrado, así que empezando por ahí estamos más lejos que lo común. Uh-huh. Sí, lo veo lejos porque en realidad tendría que haber, para que se concrete tu utopía, que en algún sentido, por supuesto, la comparto enteramente, debería haber otra clase política y debería haber otra formación, debería haber otro amor por ese lugar. Cuando uno lo piensa fríamente, hay 257 personas que están decidiendo por casi 45 millones, y entonces da friolera pensarlo así, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me genera un agobio de responsabilidad que es enorme. Por eso la impotencia que siento, por la banalización que están haciendo de ese espacio legislativo, y que vos lo planteás todavía con un vuelo más alto, pero yo sería más modesta y apelaría a que cada uno de los que estamos ahí seamos conscientes de que nosotros estamos incidiendo en la vida de millones de argentinos. Y el no funcionamiento de eso también está incidiendo en la vida de millones de argentinos, y es desde ahí que tengo mucha bronca, si querés, y siento que esa banalización que estoy viendo, y que la corporizo en su propio presidente, creo que desprecian el espacio, justamente por lo que decís vos. Históricamente se ha transformado en una escribanía, y entonces creo que la viven como una escribanía. Creo que hay que hacer un trabajo profundo para llegar a eso. No creo que creo que es válida la utopía, y bueno, algunos, qué sé yo, modestamente creemos que hay que apuntar a eso, pero estamos muy lejos. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo, vamos a volver a conversar, y bueno, y también vamos a conversar sobre proyectos y propuestas que han llevado al Congreso de la Nación, pero quedará para otro día. Bueno, te mando un abrazo grande, y a todos tus escuchas también. Y bueno, hoy es el día del himno nacional, así que recordémoslo. Sí, lo hemos cantado por Jairo, y la verdad es que nos emocionó muchísimo. Bueno, a mí también. Dale. Bueno, un beso grande, Mario. Un beso. Muchas gracias.